Tenemos para hoy datos interesantes en este análisis con Óscar Brieva. Hay un empate técnico en la segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico Fico Gutiérrez. Y lo más importante es el análisis de las tendencias de crecimiento tanto de Petro como de Fico. Hoy, aquí, en este análisis de VoxPopuli.digital. ¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodismo de investigación, periodismo de análisis, que no es lo mismo. Atención, tema, encuestas por la presidencia de la República de Colombia. Hay 3 encuestas que vamos a analizar en el día de hoy. La primera, de mediciones estratégicas, que mide precisamente la intención de voto en la costa Caribe. La segunda, del Centro Nacional de Consultoría, CNC. La tercera, de Guarumo y Analytic. Aquí está con nosotros el gerente de mediciones estratégicas, doctor Óscar Brieva. Bienvenido a Vox Populi. Bueno, Brieva. muchas gracias, Edinson, por tu invitación y entremos en materia. Listo. Entremos en materia. Bueno, estas 3 encuestas fueron publicadas prácticamente en la misma fecha. La nuestra salió el 29 de marzo, la del Centro Nacional de Consultoría el 31 y Guarumo también creo que el 31, Guarumo con analítica. En el caso de nosotros, que hay que aclarar, es la región de la costa, 3.192 encuestas en 130 municipios de los 8 departamentos. Allí sale el no sabe, no responde con el 36,47. Gustavo Petro y Francia Márquez sacan el 35,28. Federico Gutiérrez, Rodrigo Lara el 16,54. No votará por ninguno el 4,82. Sergio Fajardo con Luis Gilberto Murillo 2,47. Votarían en blanco 2,01. Rodolfo Hernández con Marilyn Castillo 1,88. John Milton Rodríguez con Sandra de las Lajas Torres 0,28. Ingrid Betancourt y José Luis Esparza 0,19. Enrique Gómez con Carlos Cuarta 0,06 y Luis Pérez Gutiérrez con Seferino Mosquera 0%. Esos son los resultados de la encuesta nuestra. Y la encuesta del Centro Nacional de Consultoría aparece Gustavo Petro con el 36,5%, Federico Gutiérrez con el 24,5%, Rodolfo Hernández 10%, Sergio Fajardo 8,4%, Ingrid Betancourt 1,5%, John Milton Rodríguez 0,9%, Enrique Gómez 0,5%, Luis Pérez 0,3%, otro 0,3%, votarían en blanco 8,1%, ninguno 2,8% y no sabe, no responde el 6,2%. Y la de Guarumo es similar y los datos básicamente se diferencian ya en una segunda vuelta. Para la segunda vuelta, pero son similares los datos de Guarumo y Analytic. Es correcto. Bueno, señoras y señores, ya tenemos los datos. Se han hecho algunos análisis hasta el momento. Por ejemplo, la revista Semana hizo una interpretación de lo del Centro Nacional de Consultoría. Nuestro querido colega Daniel Coronel hizo una crítica a la interpretación de Semana. Pero, mi estimado Óscar, vamos a hacerlo desde el punto de vista del Caribe colombiano. Realmente, tanto Daniel Coronel como la revista Semana están equivocados en la interpretación de estas encuestas. Veamos por qué razón, doctor. No, yo creo, primero hay que decir que, bueno, las encuestas, por lo menos el Centro Nacional de Consultoría, Guarumo, la encuesta nuestra, son encuestas muy serias. O sea, trabajamos con unos criterios, hay unos detalles que empiezan a cuestionar que la población que encuesta, es como si yo que la hago telefónica pido la base de datos solo del Club Cartagena, o si pido solamente la base de datos de la CUT, que cuando yo hago esos 2 análisis, eso va a salir sesgado. Lo importante es que tú tengas en tu universo una pluralidad de personas de todos los estratos, teniendo en cuenta que si el estrato 1, 2 y 3 es mayoría, si coges 100 personas, 60 o 70, 80 tienen que ser de esos estratos, para que guardes como la proporcionalidad y tenga mucha veracidad la encuesta. ¿Qué pienso yo? Realmente en el caso de Semana, ellos hacen unos análisis reales, pero, por ejemplo, Sergio Fajardo en una eventual segunda vuelta,
queda prácticamente cerca a lo que sacaría Fico Gutiérrez compitiendo con Petro, pero no lo consideran, no lo publican, no lo tienen en cuenta. El tema de ellos era darle la mayor importancia a que ya Petro no es el ganador absoluto como se planteaba, sino que ya Fico le está pisando los talones. Y lo mismo pasa con la encuesta de Guarún. Nosotros desafortunadamente en nuestra encuesta no hicimos el escenario de una segunda vuelta. De una segunda vuelta lo vamos a hacer y ahorita yo voy a hacer otro análisis distinto sobre la misma encuesta de nosotros porque yo tengo un planteamiento que lo vamos a probar en la segunda encuesta que estaremos haciendo antes de finalizar el mes de abril. Eso sería como eso, Edison. Oscar, vamos a tratar de buscar unos elementos que nos permitan analizar con claridad sobre esto de las encuestas. Miremos el tema de las tendencias, mi estimado doctor Oscar. En su encuesta, ¿cómo fue el crecimiento de Fico y cómo fue el crecimiento de Petro antes y después de las elecciones del 13 de marzo? Nosotros tenemos una ventaja porque tenemos una medición histórica desde diciembre cada mes. Caso del señor Gustavo Petro, sigo insistiendo que Gustavo Petro se confirma que tiene un techo. En diciembre saca un 30%, en enero saca un 34%, luego saca un 35%, en la del 13 de marzo saca 38% y en la del 29 de marzo saca 35%. Quiere decir que bajó 3 puntos. ¿Qué pensábamos nosotros? Que pasado el 13 de marzo ya no había esa cantidad de candidatos. Petro obtiene la mayor votación al Senado, obtiene 20 curules. Francia Márquez saca la tercera votación después de Petro y después de Fico Gutiérrez por encima de Sergio Fajardo y de Alechar y de Barguil. Entonces se suponía que por lo menos en la costa eso debía pegarse una disparada. Y lo que hizo fue que bajó con respecto al resultado. ¿Cuántos puntos bajó Petro? 3 puntos. 3 puntos bajó Petro. O sea, el 8 de marzo al 29 de marzo. En el caso de la del Centro Nacional de Consultoría, que fue el 18 de marzo, después de la elección al 31 de marzo, Petro sube 4 puntos, Federico Gutiérrez 1.5, pero a Federico hay que mirarlo desde más atrás. Por ejemplo, en la encuesta nuestra, Federico, antes del 13, el 8 de marzo, era prácticamente el 2.55%, y sube al 16, eso es un crecimiento de más del 500%, sube, y era normal, porque ahí entran los antipetristas, entran los Char, entran los de Barguil, o sea, todos los que hoy se están alineando contra Petro, entran, y el señor Fico va a seguir creciendo. En las próximas encuestas, en mi opinión, va a seguir creciendo de manera importante. En el Centro Nacional de Consultoría también se produce un crecimiento exponencial de Fico. Por ejemplo, del 3 subió al 23.5. ¿Esto qué significa esa tendencia? Lo mismo, porque es que el 3 fue antes de las elecciones del 13 de marzo. La del 23 fue después, el 18 de marzo. Entonces ahí se nota que se recoge. Ya Fico es el candidato, ya no hay un candidato conservador, ya ese es el candidato del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido de la U, de Cambio Radical, de Medio Partido Liberal. Entonces ya eso tiene que reflejarse así y no se engañen. Y no se engañen porque otro análisis que vamos a hacer hoy es cómo están manejando los discursos las dos campañas. Yo tengo un análisis allí. Vamos a entrar en materia sobre eso. Sobre eso. ¿Qué puede suceder de ahora en adelante después que analizamos estas tendencias? Son las tendencias. La tendencia es que Fico viene creciendo y el que viene de atrás es probable que empate. Ya hoy puede que empate en los próximos días y puede sobrepasar al propio Petro. De todas maneras, el límite es el 29 de mayo, la primera vuelta. ¿Qué podría suceder después de que se confirme que Petro y Fico sean los dos que irían a la segunda vuelta, doctor Oscar Breva? Edison, yo pienso que desde el punto de vista intelectual, de formación, de tirar línea política, el señor Fico no le llega ni a los tobillos al señor Gustavo Petro. Es más, si tú comparas a Fico con el señor Iván Duque, tampoco le llega a los tobillos tirando línea. O sea, es muy básico. Pero eso, de alguna manera, se convierte en una ventaja para Fico, porque el señor Petro no ha podido bajar las líneas de discurso que son muy buenas, el tema de pensiones, el tema de la GPS, de la salud, todo
con una argumentación muy fuerte, pero que abajo, acuérdense que nosotros estamos en la época de los TikTok, de la cultura de la cosita cortica que yo veo. De Twitter. De Twitter. Entonces, él está hablando un discurso así, pum, frontal, mientras el otro tira la línea, pero abajo no llega. Entonces, Petro tiene que hacer un replanteamiento, no que va a cambiar su tema, sino cómo logro que mi discurso llegue, porque el miedo se sigue hoy apoderando de las personas que ven a Petro como la repetición de Venezuela. Yo te contaba de muchos amigos que son hasta sindicalistas, y tienen miedo porque le van a quitar la pensión, que le van a quitar. O sea, ese discurso tiene que ver, y allí el señor Petro y su equipo tienen que saber cómo manejar. Yo incluso pienso que ellos tienen un diamante en bruto que es Francia Márquez. Eso es una negra buena, formada, de abajo, y esa señora que la han atacado tanto puede convertirse, victimizándola, en ese rompetecho que necesita Petro para poder salir del 35, del 38 que está y pasar el 50% en la primera vuelta. Alianzas. ¿Cree que Petro pueda consolidar las alianzas con el Partido Liberal o cree que Francia evitaría que César Gaviria llegara a la campaña de Petro? Bueno, el Partido Liberal está dando dos matices. Ayer o antes de ayer, toda la dirección liberal del departamento del Tolima, todo, concejales, diputados, todos se sumaron a Petro. Entonces, depende. Si lo miran desde el punto de vista de la jerarquía institucional que representa César Gaviria, yo no creo que por ahí haya acuerdo. Pero si ellos empiezan a trabajar como pasó en el Tolima, muchos sectores liberales lo pueden hacer. Entre otras cosas porque Fico es la continuación de Duque y quienes se beneficiaron burocráticamente y realmente sacaron todos los beneficios del Estado fue el Partido Conservador. Parte de Cambio Radical también. El Partido Liberal mucho menos. El Partido Liberal estuvo ahí como a medias. Entonces muchos liberales no ven en la elección de Fico sino la reproducción de lo que ha pasado con el gobierno de Iván Duque, que los excluyó en el manejo del tema de gobierno. Entonces, ese para mí es un tema y por eso muchos están pensando en irse hacia el lado de Petro. O sea, revolver dominó porque como están, no hay nada que hacer. Veamos en la costa caribe, el Partido Liberal. ¿Usted cree que los líderes del Partido Liberal se irían con Petro o con Fico? Fíjense a Lidio García, por ejemplo, en Bolívar. Yo veo a Lidio más hacia Fico que hacia Petro. Es de los de la línea más hacia Petro. Incluso él salió a defender vehementemente a Gaviria cuando hizo las declaraciones la señora Francia Márquez. Entonces yo no lo veo tanto por el lado de Petro, sino por el lado de Fico. En Atlántico. Atlántico está Laura Fortich, que es Aston. Y que es también... Lo veo más hacia Fico. Y miremos en otras partes de la región Caribe. Hacia Fico. O sea, es que las dos figuras así más fuertes son ellos, ¿no? Lidio, que tuvo una votación alta. La primera en todo el país y la primera en toda la costa del Partido Liberal. Entonces, Héctor Olimpo. Héctor Olimpo, que hoy tiene una senadora, la hermana de Héctor Olimpo en Sucre. O sea, ahí yo no sé qué va a pasar con los gobernadores. Esa es una buena pregunta. Sí. Si es que en un momento dado Duque atesa a los gobernadores y le dice tenemos que votar por Fico porque es que si llega Petro ya no van a tener ustedes los contratos y las cosas que han tenido conmigo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y no sabemos qué va a pasar. Mi opinión, Edinson, si el señor Gustavo Petro y la señora Francia Márquez se quieren ganar esta presidencia, tienen que irse abajo, tienen que irse puerta a puerta, tienen que irse de abajo para arriba. Ya esta campaña no la pueden seguir haciendo con los Twitter, porque ellos están en un yo con yo. O sea, la información siempre es lo mismo. Gustavo circula Bolívar, en el mismo círculo, y ese mismo círculo no suma. Tienen que salirse. Y Fico, a pesar de que son los mismos, lo está haciendo. Entonces tú encuentras un transportador como Héctor Sierra diciendo yo no me quiero convertir como Venezuela, voy con Fico. Encuentras ganaderos, son los mismos, pero los presentan como si fueran sectores que están sumándose a una candidatura. Y eso desde el punto de vista estratégico es muy bueno para una campaña política. Entonces, lo que yo veo, intuyo en su apreciación, doctor Oscar Brieva, es que existe el temor de que Fico se dispare en los próximos días con el estilo y la forma de su campaña. Yo creo eso y tiene que contrarrestarse eso con un trabajo muy grande. Ahora, Petro, repito,
tiene una cosa importante. Petro, si bien tiene un techo, tiene un margen altísimo de votos, 35, 36, 38, o sea, le queda solo un 12% para pasar el 50%. Entonces, ahí está. Otro análisis que yo quería hacer, que lo voy a hacer en la próxima encuesta, Edison. Cuando nosotros encuestamos 4.000 personas, no estamos... Que son las mismas, son 4.000, fue del Centro Nacional de Consultoría. No, el Centro Nacional de Consultoría nunca hace 4.000, ellos hacen 1.500, 2.000. No, pero en esta fueron... no, en esta fueron 4.300. Sí, sí. Guarumo y análisis no, fue 4.300, sí. ¿Qué pasa allí? Que yo quiero también hacer ese ejercicio. Más lo hice con la encuesta esta, pero no lo quiero publicar como un tema oficial para que no digan que estamos manipulando la encuesta. Cuando tú haces una encuesta en un universo, es el universo del 100%, donde están los abstencionistas y los que votan. Históricamente Colombia tiene una abstención que está entre el 45 y el 55%, o sea, solo vota un 55% máximo. Entonces, cuando yo entrevisto 100 personas, yo debería hacer el filtro, usted no va a votar, no va a votar, no va a votar, y lo excluyo de la cosa. Y solo pongo los que dicen que van a votar. Entonces, así te sale un resultado completamente distinto. ¿Por qué? Porque si nosotros excluyéramos hoy en mi encuesta, los no sabe, no responden, y los pusiéramos como los abstencionistas, Petro pasa el 50% en una primera vuelta, porque al final el 50 más 1 no se suma por el universo total, sino por los que efectivamente voten el 29 de mayo. Entonces ese es otro análisis que hay que hacer. Muy bien. O sea, separar una cosa con otra y veremos qué resultado nos da. El pacto histórico, vamos a concluir esto, el pacto histórico debe resolver una serie de interrogantes. Por ejemplo, en el departamento de Bolívar, esto está en una pelotera que tienen. Salió Dorina, pero al interior hay una pelotera que eso va a ser objeto de un informe posteriormente en detalle que vamos a presentarles. Son errores que le podrían costar la presidencia al señor Gustavo Petro. En conclusión, doctor Oscar Brieva, tendencia de todas estas tres encuestas, que probablemente, uno, que hay un empate técnico en la segunda vuelta. Hoy, un empate técnico en la segunda vuelta, que hay un crecimiento de Fico del 3, está en el 23.2 o 5%, y que el crecimiento de Petro es menor comparándolo con antes de las elecciones del 13 de marzo. Conclusión, Oscar Brieva. Conclusión, Petro tiene la presidencia a un paso, pero se le puede quemar el pan en la boca del horno. Necesita salirse del modelo que está trabajando hoy. Abajo, tiene que irse abajo. Él está visitando unos territorios que me parecen muy importantes, Leticia, sí, eso es muy importante que los visite, pero esa es la minoría desde el punto de vista de la elección que sale el 19, porque la mayoría de la votación está en los centros urbanos, la mayoría de la votación está en otros puntos, entonces tienen que irse. Aquí, Cartagena, el 80% está pasando hambre, y está pasando hambre no por culpa de Petro, está pasando hambre por el alcalde que tenemos, por el presidente que tenemos, por todo lo que viene pasando en los últimos años, que se roban la plata del PAE, que se roban esto, pero eso se lo tienes tú que decir a la gente. Entonces, aquí en Cartagena, para poner un ejemplo, tiene que salirse la campaña del Mall Plaza de San Diego e irse para el Pozón, e irse para Mandela, pero irse de verdad. La gente hace una campaña agresiva y te aseguro que se ganan la elección. Si siguen así, se los va a ganar Fico. Óigame, y esto es que en la región pacífica, según la encuesta, 59% por Petro, pero la costa caribe está unos resultados mediocres para Petro. No entiendo eso. Así es, porque, por ejemplo, en Córdoba, en nuestra encuesta en Córdoba, prácticamente Fico empata con el señor Petro. Magdalena prácticamente gana en primera vuelta Petro. Cesar sube berracamente Petro. Pero ya Atlántico, en Bolívar baja Petro, por ejemplo. En Atlántico, la influencia de los char también es importante. Entonces, yo creo que vale la pena hacer una estrategia completamente distinta a lo que están haciendo hoy. Oscar Brieva, gerente de mediciones estratégicas, para orgullo de la Costa Caribe, es una de las empresas, de las firmas más importantes que tenemos, y es para Vox Populi también es interesante, Vox Populi Digital, tenerlo aquí
en nuestro medio. Muchas gracias. Gracias a ti, Edinson, y una bendición muy grande a todas las personas, que son muchísimas, cientos y miles que ven este programa. Un abrazo muy grande a todos.